Jugador de Arsenal, un mediocampista reconocido en el fútbol tucumano en toda su extensión de la provincia porque ha recorrido todas las variables y las categorías posibles hasta llegar a un equipo de primera división y haberse convertido en una de las figuras y uno de los que nos ha entretenido con su fútbol en estos últimos 2 años. Estoy hablando de Jesús Zoraire, el volante de Arsenal, quien está en línea. ¿Cómo está, Jesús? Buen día. Estamos jugando al fantasma, a ver si aparece, no aparece. Bueno, ya va a aparecer Jesús Zoraire, es un volante de Arsenal que ha jugado en Villa Cubas, que ha jugado en un montón de clubes de la Liga Tucumana de Fútbol y que creo que del otro lado puede llegar a estar. Jesús, ¿estás ahí? Bien, estamos esperando entonces la conexión. Les contaba, ha jugado en la Liga Tucumana de Fútbol, es enfermero, ha ejercido como tal durante algunos años hasta que pudo insertarse en la primera división. Fue uno de los consejos de su madre que pudiera tener una profesión más allá del fútbol para poder mantenerse económicamente si alguna vez no llegaba a resultar la posibilidad de depender, de vivir en realidad del fútbol argentino. Y le ha servido muchísimo porque... Y ahora sí, ¿cómo está Jesús? Buen día. Buen día, chicos, ¿cómo la están llevando? Un gusto escucharlo. Nosotros bien, ¿hace cuánto que estás en la provincia ya, no sé si decirte descansando o entrenando adentro de tu casa? ¿Hace cuánto que estás? Cumplí hace un par de días la cuarentena obligatoria después de haber llegado de Buenos Aires. Y bueno, me dieron el alta ya para poder salir a comprar, porque tenía que esperar de mis papás o de mi suegro para que ellos me hagan las compras diarias, digamos, para poder cocinar. Así que bueno, ahora ya podemos salir con... Imagino que tu mamá... Imagino Sí. que con tu mamá médica y vos, inclusive dentro también como personal sanitario, independientemente de que hoy no estés ejerciendo como tal, podrían haber tenido como una pequeña inquietud acerca de que vos estabas viviendo hasta hace unos pocos días, como acabas de decir, en el epicentro que hoy tiene Argentina por el contagio de la pandemia. No te escucho bien, perdón. Que te comentaba que vos sos hijo de una médica, sos enfermero vos, y podía haber como alguna inquietud dentro de tu familia que estuvieras viviendo en lo que es el epicentro geográfico hoy que tiene la República Argentina sobre el contagio de la pandemia. Sí, digamos, o sea, nosotros, la verdad que al ser un virus nuevo, digamos, genera incertidumbre en todos los ámbitos y mucho más en el de la salud. Y más cuando, por ejemplo, en Tucumán quizás no lo sufre de la manera que lo sufre en otras provincias, con la cantidad de contagios que tiene. Entonces nunca van a saber quizás la real magnitud de lo que es tener tantos contagiados. Entonces un poco la incertidumbre por ahí de saber cómo es el virus y otra de saber cómo se aborda ciertos casos a la hora de que invadan tantos casos como lo ha pasado en Buenos Aires, digamos. Desde muchos puntos de vista, digamos, es una incertidumbre. Jesús, te consulto, ¿han tenido alguna novedad por parte de Arsenal sobre cuándo puede llegar a volver a las prácticas la primera división? ¿Les dieron algún parámetro de tiempo? ¿Puede llegar a pasar en 15 días, en un mes, en 20 días? Los médicos inclusive nos han dicho en este último tiempo que les puede llevar mucho tiempo recuperarlos y darles la velocidad y el estado físico necesario para volver a una cancha sin riesgo de lesiones. No, seguro. A nosotros no nos dicen nada porque la verdad que el fútbol es si bien desde el punto de vista económico, mueve quizás mucho dinero y eso genera empleo en muchos sectores, pero desde el punto de vista deportivo, digamos, nosotros perdemos un montón y lo cierto es que en una situación como la pandemia, digamos, si uno ve la salud no es tan urgente. Pero lo real es que es nuestro trabajo, que queremos volver cuanto antes y que vivimos en un mundo donde al tema dirigencial, digamos, hay que tomarlo con pinza porque los dirigentes, con tal de salvar los intereses del club, se firman contratos quizás muy altos, no lo pueden pagar y a ellos les entra quizás un poco de dinero y en una situación así nos faltan los pícaros que quieren sacar ventaja de esa situación. Entonces por ahí se deja lo deportivo de lado y se mira con los ojos de los intereses personales, ¿eh? O sea que
hay mucha incertidumbre. De hecho, nosotros hablamos con el jefe de gremiado, con el secretario general, con el turco Marchi, y él nos decía que nos dijo una cosa después de haber hablado con la gente de AFA, y al siguiente día suspendieron, dieron por concluidas todas las actividades y incluso el torneo. Entonces como que quizás se pierde un poco la seriedad, digamos, de cómo se maneja el fútbol, y eso molesta a muchos de los deportistas. Jesús, Arsenal, dentro de lo que fueron las resoluciones de AFA de los últimos días, puede tomarse como uno de los perjudicados porque estaba a 2 puntos de clasificar a las copas internacionales, e inclusive viniendo de lo que fue la lucha por mantenerse en primera división. Sin embargo, estaba a punto de meterse en lo que era la clasificación a la Copa Sudamericana. ¿Cómo viste los resultados de esa resolución que hoy tiene polémica en varios aspectos del abanico? Sí, si nosotros, vos, ese es el objetivo que teníamos nosotros, nos viene de 10, porque al no haber descenso, Arsenal quedaría 1 o 2 años más en primera. Pero después está el mérito deportivo que nosotros hicimos, el trabajo que realizamos. Nos paramos con un presupuesto muy bajo, de igual a igual, a pelear un puesto de copa con los grandes clubes, de grandes presupuestos económicos. Entonces nos queda esa pica ahí, esa espina de poder entrar a una copa, que quizá también los fallos arbitrales nos han hecho perder muchos puntos, que quizá hoy estaríamos dentro de la Sudamericana mínimamente. Entonces genera malestar, genera mucho malestar. Te hago una última pregunta para ir cerrando, así te desocupo y no te molesto tanto en la mañana, y que puedas seguir disfrutando de tu familia. Hace poco que la has vuelto a ver, como explicabas al principio, pero te hago una pequeña comparación, si bien no son los mismos casos en sí, en lo que es el kit de cada una de las cuestiones, pero ¿le has visto alguna similitud al resultado que ese comunicado produjo en la actualidad de San Martín a aquello que ocurrió con San Jorge hace poco tiempo? Y la verdad que sí, porque siempre son perjudicados los clubes del interior. Siempre voy a llevar la bandera del fútbol tucumano por encima de cualquier cosa. Entonces yo creo que tanto San Martín como Atlético tienen la capacidad de poder enfrentar un torneo de primera división, cosa que otros clubes que están en primera división no pueden hacerlo. Entonces, y deportivamente San Martín ha hecho todo para volver a la máxima categoría, así que creo que San Martín ha sido perjudicado, San Jorge ha sido perjudicado en su momento, y sí, como te digo, se pierde quizá un poco la seriedad de defender algunas cosas, quizás se resuelven en un escritorio y otras en la cancha. Entonces, o definimos todo en un escritorio o definimos todo dentro del campo de juego. Creo que ese sería el hilo conductor, digamos, de la credibilidad de quienes manejan el fútbol. Pero creo que sí han sido perjudicados ambos equipos. Bueno, Jesús, te agradecemos la comunicación. Esperemos que se pueda resolver cuanto antes, que se resuelva en forma positiva lo que ha ocurrido con San Martín y que no termine causando el mismo perjuicio que ocurrió en su momento con San Jorge. Aparte vos, habiendo sido jugador de San Jorge, por eso te hacía la pregunta y la referencia. Te mando un abrazo grande, que pases lo mejor posible esta cuarentena y puedas disfrutar de tu familia ahora en Tucumán hasta que te toque volver a Sarandí. Dale, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, les deseo lo mejor y que sigan bien. Un gran abrazo. Un abrazo grande al jugador de San Martín, que probablemente cuando se normalice la situación quizá tenga inclusive ofertas de equipos grandes, porque ha dado y ha marcado la diferencia en la mitad de la cancha del fútbol argentino en la Primera B Nacional en la temporada anterior y en la Superliga, en esta trunca Superliga para esta temporada. Ahora hay más programas.